Si nos quiere acompañar con sus palmas, acompáñenos. Luce mi corazón palpitar, el anhelo que domina mi pensar es tu presencia, oh Señor. La sed que nadie puede apagar, el hambre que domina mi pensar por tu presencia, oh Jesús. De día y de noche mi soñar. En esta preciosa mañana yo quise titularle este tema, hermanos, una petición contestada. Bendito es Dios. Bendito es Dios, una petición contestada. El pueblo de Israel, amados hermanos, pedía rey. El pueblo de Israel, amados hermanos, hasta este entonces de esta escritura, el pueblo había sido, hermanos, dirigido por medio de profetas. La Biblia ahí en este capítulo aclara que los profetas los llamaban videntes, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el pueblo de Israel solamente era dirigido por profetas en ese entonces. Pero resulta que las naciones alrededor de ellas, hermanos amados, tenían reyes, tenían príncipes. Y amados hermanos, el pueblo de Israel le empezó a nacer en su corazón y dice: queremos ser como aquellas naciones, queremos tener un rey que nos gobierne. El Señor dice: están bien como están siendo bien dirigidos, no hay ningún problema, amados hermanos. Pero el pueblo, hermano, empezó a clamar y a pedir rey. Quería igualarse a las demás naciones. Querían tener a alguien, hermanos, que fuera a la guerra con ellos. Y amados hermanos, en esa petición, Dios, hermanos, escuchó el clamor del pueblo de Israel. ¿Cuántos creen que Dios escucha el clamor del hombre? Israel clamó muchas veces. Cuando estaba, hermanos, en Egipto esclavo, también clamó. Alaban al Señor. Y amados hermanos, cuando estaba esclavo allá, hermano, en Egipto, el pueblo clamó a Dios. Dios le oyó y le mandó a un varón llamado Moisés. Sí se sabe en esa historia, ¿verdad? ¿Por qué fue enviado Moisés? Porque el pueblo clamó. Posteriormente siguieron, hermano, y otra vez el pueblo se vuelve a encontrar, hermano, en aprietos. Resulta, hermanos, que el pueblo enemigo, los filisteos, hermanos, venían hacia ellos y, hermanos, les robaban la cosecha, se los quitaban de las manos, hermano. Y esto cada vez para el pueblo era más cansado, más desgastante. Y, hermanos, el pueblo una vez más clamó al Señor y Dios le vuelve a escuchar. Y en esta ocasión les mandó a un varón llamado, amados hermanos, aleluya, se me va su nombre, este varón, el varón esforzado y valiente. Gloria al Señor. ¿Cómo se llamó, hermano, el varón esforzado y valiente? ¿Cómo? No. Aleluya, ¿verdad? Gloria al Señor. Gedeón. Gloria a Dios. Y en esta ocasión el pueblo está pidiendo rey. Y la Biblia describe, amados hermanos, que Saúl fue el primer rey de Israel. Bendito es Dios. Algo nomás para ponernos a pensar, y quiero que usted piense lo mismo. Cuando yo leía esta palabra, veía que el pueblo pedía rey. Dios les dio un rey, el Señor les dio un rey. Y amados hermanos, y Saúl, ya saben ustedes que falló delante de Dios. Y yo me puse a pensar en esta palabra, amados hermanos. Si Dios sabía que iba a fallar, ¿por qué lo puso Saúl?
Y a veces empezamos a pensar, hermano, me puse a pensar un momento y vemos, hermano, dice la palabra que Dios conoce el corazón, pesa los corazones, escudriña la mente, dice que llega hasta los tuétanos, penetra la presencia de Dios, dice que nada hay encubierto delante de los ojos de Dios. Y amados hermanos, Saúl es elegido rey. Ahora, si Dios lo sabía, me empecé a preguntar yo, ¿por qué Dios lo puso si iba a fallar? ¿Qué pensaría usted? ¿Cree usted, hermano, que Dios, amados hermanos, creemos y sabemos perfectamente que Dios, hermano, delante de Él todas las cosas están desnudas y descubiertas? Pero ¿sabe qué, hermano? Esa pregunta me lo respondí inmediatamente, acordándome, echándome a andar un poco la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el Señor es respetuoso. Y ustedes han escuchado hablar de libre albedrío. ¿Saben, hermanos, hasta dónde llega el libre albedrío? Yo me puse a analizar en ese instante. Dios, cuando nos hace, amados hermanos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que me entiendan, porque me quedé con ese así, no sé si a usted le ha pasado alguna vez. Hermanos amados, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con planes y propósitos perfectos. Alaban al Señor. Y Dios, amados hermanos, yo puedo entender hasta allí. Dios respeta desde ese momento que el hombre le dio el libre albedrío, respeta la voluntad del hombre. Pero ¿cómo es que Dios entonces nos conoce? Hermanos amados, Dios interviene en el momento que le fallamos a Él. Mientras no le fallemos a Él, Él es respetuoso con nosotros. El libre albedrío termina cuando el hombre deja de hacer la voluntad de Dios. Es entonces que Dios interviene, porque dice, amados hermanos, que el Señor dice que no llama testigos para juzgar a una persona. Alaban al Señor. Dice que su alma, su corazón y todo, dice que son las lámparas del Señor para iluminar y conocer el corazón del hombre. No sé si me captó, pero le voy a decir esto. Se lo voy a poner más claro. ¿Cuándo termina el libre albedrío que Dios le da al hombre? Si usted tiene un cuarto o una casa, por ejemplo, si usted tiene una casa y lo da rentada, en el momento que usted lo da rentada, el que está rentando pasa a ser como un dueño, ¿sí o no? Amén. Usted no se puede meter en esa casa aunque sea muy suya, sin el permiso de esa persona. En el momento en que usted le dio la llave, le está dando un libre albedrío a él en esa casa. Si quieres puedes pintarla para que se te vea más bonito. Si ves una gotera puedes arreglarla. Hermanos amados, pero le dice usted a la persona, no me dañen la pared y quiero que me mantengas limpio la casa, por ejemplo, las recomiendas del dueño. Mientras esa persona le cuide esa propiedad, lo tiene limpia, trapeada, en vez de rayar las paredes, lo pinta, en vez de quitarle una lámina, le cambia una nueva. Hermanos amados, hasta ahí todo va bien. Tiene libre albedrío, la autoridad que usted le dio. ¿Cuándo le quita usted esa autoridad a esa persona? En primer lugar, cuando no pagó la renta. Cuando de repente le echa un ojazo y ve que, hermano, no había leña y ya le agarró un poste para la leña.
De repente le pone otro un ojito a su casa de repente y ve que las paredes, en vez de que estén más pulidas, más buenas, hermano, ya están todas rayoteadas. En ese momento usted le quita el libre albedrío y le dice: ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, permíteme, voy a entrar a ver mi casa cómo está. Se acabó la libertad que tenía. Dios hizo al hombre perfectamente, hermano. Me estoy metiendo un poquito porque sonó en mi mente y resuena con lo de Saúl, que le falló a Dios. Y hermano, Saúl fue llamado para ser rey, ungido delante de Jehová. Y en el momento en que Saúl, hermano, fue ungido a través de Samuel, amados hermanos, Dios le dijo a Saúl: Saúl, de aquí en adelante tú vas a hacer con el pueblo, vas a dirigir el pueblo. Saúl, te delego autoridad, te delego el libre albedrío, Saúl, pero quiero que obedezca. Si usted lee esa historia, dice que cuando Saúl fue proclamado rey, inmediatamente Samuel escribió las leyes que tenía que acatarse Saúl. Mientras Saúl se acatara esas leyes, Saúl tenía el libre albedrío de poder hacer con el pueblo, dirigirlo a como él le naciera en su corazón. Pero en el momento en que Saúl dejó, hermanos amados, de dirigirse de lo que Samuel, de los estatutos que le habían dado, desde ese momento Saúl también fue juzgado por medio de Dios. Entonces no piense que el libre albedrío, hermano, es para irse, decidir de lo que yo quiera. Si quiero voy al baile, si quiero voy a la cantina. Eso no es el libre albedrío. El libre albedrío Dios te lo da, no te juzga. Hermano, tú tienes una vida privada. Dios no se mete con tu vida, al menos que tú no tengas un error, al menos que tú no violes el contrato que Dios hiciste tú con el Señor. Dios respeta tu vida privada. Yo no había entendido eso, sino que hace un momento me puse a pensar y dije: ¿por qué? Y hermano, en vez de enfocarme en el mensaje, me fui por ese lado. Voy a ver el por qué, si sabía que Saúl iba a fallar. Y luego vino a mi corazón ese texto: ¿sabes qué? Hay un libre albedrío, pero ese libre albedrío termina cuando tú no obedeces lo que se te ha establecido. Mientras usted y yo seamos un fiel adorador a Dios, mientras usted y yo, amado hermano, estemos, hermano, al pendiente de lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que debo y lo que no debo hacer, hermanos amados, tengo una privacidad en mi vida. Pero si le fallo a Dios, esa privacidad se terminó. Y dice Dios: te voy a juzgar entonces ahora. ¿Alaban al Señor? ¿Sabe por qué tomé ese tema? No, ese no es mi tema, solo quise aclararlo. El por qué, si sabía que Saúl iba a fallar, ¿por qué lo dijo? Dios no lo hizo con ese propósito. Si Dios, amados hermanos, ha elegido a usted, me ha elegido a mí, amado hermano, Él solo puso su ley. Y mientras yo no viole esa ley, Dios no me va a juzgar más. Yo tengo que ser responsable me haya ordenado. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Vamos a ver lo de Saúl. Dice la palabra del Señor, el versículo 21. ¿Por qué me dices eso? Le respondió, ¿verdad? Saúl: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Dice la palabra que este Saúl, ¿qué andaba haciendo, hermano, por esos rumbos? ¿Cuál? La palabra, la Biblia dice habla burritas, pues. Es un nombre, no, se oye raro, ¿verdad? Pero ese es el nombre. O
asnitos. Andaba buscando sus burritos, sus burritas que se les había perdido, o sus pollinos, exactamente. Este iba, hermanos, buscando sus animalitos que el padre se le había perdido. Pero, amados hermanos, Dios había escuchado, hermanos amados, la petición, bendito es el Señor del pueblo, y Dios lo había preparado, encaminado ya a Saúl para que tuviera el encuentro con Samuel. Y cuando se encuentra con Samuel, hermano, el propósito de Saúl no era de que lo hicieran rey. Él iba, hermano, a preguntar, como era según ellos el que sabía, hermano, el hombre de Dios, que así lo reconocían ellos. Le iban a preguntar si Dios no podía decirle dónde estaban sus animalitos que buscaba. Ese era el plan de Saúl. Él no iba con el plan de convivir con Samuel. Y resulta que al entrar en la ciudad se encuentran con unas jóvenes que venían, hermano, caminando. Y Saúl le dice: no me dan razón de dónde está el profeta, el vidente en esta ciudad. Y le dice: apúrense, acaba de llegar al pueblo y va a subir a celebrar, va a quemar una ofrenda al ratito, pero vayan luego porque el pueblo lo está esperando. Después de que él queme el holocausto, el pueblo se va a sentar a comer. Aprovechen de una vez, platican y comen, les quiso decir la mujer, ¿verdad? Así que matan un pájaro, dice, ¿verdad? ¿Cómo están dos pájaros de una pedrada? Como decimos nosotros. Van y le preguntan y comen. Dice que Saúl se dio prisa y de repente viene Samuel y le hacen la pregunta: ¿no me da usted razón dónde vive el vidente? Y le dijo Samuel: yo soy. Quiero que vayas conmigo, le dicen a Saúl. Después de que hayas comido conmigo, te voy a aclarar las dudas que tengas. Dice, y le dice: por cierto, Saúl, no te preocupes por los animalitos que perdieron, ya lo hallaron. Alaban al Señor para que se sintiera más tranquilo. Y dice la palabra que se fue, amados hermanos, Saúl, y llegaron al lugar, amados hermanos, donde estaba, hermano, se iba a quemar el holocausto. Y Samuel ya sabía lo que Dios le había dicho: te lo voy a mandar a Saúl. Samuel dice que había apartado un pernil, hermano, le mandó a sus ayudantes que le apartaran un pernil. El pernil, ¿verdad? Es el muslo de la ya sea una oveja o lo que fueran a quemar en ese momento, o ya sea un becerro, hermanos. Se dice, hermanos, que el pernil no le pertenecía a otra gente. Nadie podía comer el pernil en ese del holocausto, sino que el pernil era exclusivamente para el sacerdote. Así que Saúl comió. Desde ese momento empezó a tomar el lugar de un buen rey. Fue honrado con una comida tan especial que le pertenecía solo a los sacerdotes. Saúl comió de ese pernil que estaba apartado. Después de que comieron, Samuel le empezó a explicar el asunto, de qué se trataba. ¿Cuánto da gloria al Señor? Me platican algunos que han llegado a Estados Unidos que para que le prediquen a una persona primero los mantienen y después les predican. Así dicen que lo hacen. Te invitan a comer, ya que cuando estás lleno ya te empiezan a impartir la palabra. Ejemplos bíblicos. Samuel primero mantuvo a Saúl y después, ya que estaba llenito, le dijo: ¿sabes qué? Esto y esto dice el Señor. Dicen que con hambre no se atiende a la palabra porque el hambre domina. Y nosotros somos al revés, ¿no? Primero la palabra. Si me oye, le doy un peso. Y si no me oye, que se vaya. Aquí México es otra, su idea. Y amados hermanos, tengo 5 puntos aquí a tratar, pero son cortitos, hermano. Punto número 1: la réplica de Saúl. Cuando Samuel le dice a Saúl: ¿sabes qué?
esto y esto dice el Señor de ti. ¿Sabe qué dijo Saúl en ese momento? Ah, Señor, dice el versículo 21, ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl, no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Dijo Saúl: Samuel, te equivocaste. Samuel, te has equivocado. Amados hermanos, se dice, hermano, que la familia, el pequeño pueblo del que está hablando, hermano, la tribu de Benjamín, era un pequeño pueblo bastante pobre. Benjamín dice que fue el último hijo de Jacob. Y Benjamín, hermano, había sido aniquilado al 100%. Y ahora dice Saúl: ¿cómo es posible que siendo yo de la tribu más pequeña y en medio de la tribu, yo soy de la familia más pobre? ¿Cómo quieres que yo sea rey, Samuel? Fíjese, hermano, que Dios siempre que usa una persona la usa en esa condición. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Saben por qué lo hace? Porque dice que Él no comparte su gloria con nadie, para que nadie diga: es que tengo porque me costó, lo hice porque yo soy el bueno. Hermano, por eso dice la palabra que de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, escoge Dios para avergonzar a los grandes. Si se da cuenta, hermano, cuando Gedeón le llegó la palabra profética: tú vas a salvar a Israel, ¿qué dijo también Gedeón? Ah, no, Señor, mi familia es pobre, y por cierto, yo soy el más chiquito de la familia. Y se me hace que este Gedeón, hasta güerito era también, flaquito. No, Señor, te equivocaste. Dice: pero es que no es con mis fuerzas, dice el Señor. Para que el hombre no se gloríe. Entonces, hermano, Saúl respondió: soy la familia más pequeña. ¿Cómo ha respondido usted cuando Dios le indica algo? ¿Cuál es su respuesta? Fíjese que eso sigue sucediendo hasta nuestros días. Hermano, va usted a predicar: ay, hermano, si yo no sé, hermanos amados, empieza usted a poner 1000 pretextos para servirle a Dios. Empezamos a buscarle: es que yo no sé leer. Moisés, por lo consiguiente, le dijeron: Moisés, vas a ir a liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar. En la Biblia no encontramos a uno que no haya sido llamado y que no ponga pretextos. Por eso la iglesia hoy en día está lleno de pretextos también. Invitamos a orar, que no sé por qué no puedo venir. Invitamos a esto, es que no puedo por esto. Y hermano, tenemos, hermano, de decir que se inventó la excusa todo. Nadie queda mal ya. Todos tenemos cómo defendernos. Saúl empezó a decir: soy el más pobre, el más pequeño. Pero dice el Señor: tú vas a ser. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Saúl tenía cualidades. Dice la palabra que era un hombre grandote, robusto y muy de buen parecer, Saúl. Y amados hermanos, Dios lo llama entonces Saúl, pero Saúl empieza a poner, hermano, la primera excusa. Dice, replicó y dice: soy pobre, yo no puedo. Amado hermano, a veces Dios nos habla a nosotros también: yo quiero algo de ti. Empezamos a poner 1000 pretextos. Hace algunos días, la semana pasada o antepasada, no estoy muy seguro, pero creo que sí fue la semana pasada, el sábado pasado, Dios me ha tocado mi corazón en estos días que he estado trabajando. Hace algunos días, algunas 3, 4 semanas tal vez, yo me iba, hermanos, le voy a testificar esto, cómo es Dios tan grande, porque quiero llegar a esto, hermano. Hermano, cuando yo iba, hermano, por el camino allá saliendo, la salida de Horizonte,
vi unos carros parados, hermano, así ya con sus luces, pues, ¿verdad? De señal de precaución, pues, ¿no? Y hermano, y miro que hay otro y hay otro. Y dije yo, ¿qué pasaría? Y yo voy con la moto, hermano. Y como la moto es tan angostita, que venga otro, despacito paso, ¿no? Y empecé a rebasar los hermanos, los carros. Pero cuando pasé el primero y el segundo, vi a un hombre tirado, hermanos, y el triciclo a un lado, y una niñita, hermanos, aproximadamente quizás 4 o 5 años, lo abrazaba a su papá y lloraba. Y el papá estaba, hermanos, todo aquí ensangrentado, el hombre este. Y yo me paré en ese momento y pregunté, le dije, ¿qué le pasó al Señor? ¿Algún carro lo agarró? Y dice un señor, le pregunté a la niñita, porque ya de 6 años ya hablan bien, y dice que su papá sufre de ataque. Y en el camino que iba le agarró el ataque y cayó del triciclo. Y bueno, ya ve que ese pavimento se había acabado aquí. Pidieron el auxilio inmediatamente, vino la ambulancia a recoger. Era pues algo tremendo, estaba lastimado el señor. En ese momento yo me fui, hermanos, caminando y empecé a llorar y le dije, gracias, Señor, porque en mi familia no tenemos esos problemas. Mi hermano Ramiro pasa por una situación como esta y no crean que no es dura. Y usted que todos estamos bien, hermano, le demos gloria al Señor. Usted que, amado hermano, su familia, todos ven y caminan bien, hermano, y no podemos renegar por nada. Y yo empecé a darle gracias a Dios y le dije, gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, a lo mejor ese hombre fuera yo que estaba tirado allí. Y me puse, hermanos, mi corazón se empezó a enternecer, empecé a llorar mientras voy, porque me dolía ver más. Lo que más me conmovía es ver la niñita, cómo lo abrazaba y le lloraba el papá. Es algo que por más duro de corazón usted lo haría llorar. El sábado pasado yo iba otra vez, hermanos, a mi trabajo por la mañana. De repente, hermanos, empecé a ver hacia el cielo por la mañana. Empecé a ver las cosas bonitas, hermanos, las cosas hermosas que hay en el cielo, hermano, las nubes. Empecé a ver los árboles, empecé a ver la gente, algunos que podía divisar en sus actividades. Y hermano, yo empecé a decirle, Señor, gracias porque me has hecho un hombre tan feliz en la vida, un hombre tan bendecido. Y le empecé a dar gracias y le dije, si no fuera por tu misericordia, Señor, tal vez yo no fuera lo que ahora soy. Gracias, Señor. Y le empecé a llorar. Y amados hermanos, fue cuando nació esa alabanza, ¿verdad? Que ya me lo había escuchado hasta la última gota. Porque vino a mí esa palabra. Si eres feliz, sabes por quién. Y ni si no sabes, yo te lo diré, dice esta alabanza. Eres feliz gracias a Jesús. Y hermano, empezó a tocar mi corazón, amados hermanos. Y amados hermanos, probablemente en la vida quizás hay alguien que no todos le podemos caer muy cómodos en la vida. Dios me ha bendecido. ¿Y sabe por qué Dios me ha bendecido? Y yo me pregunto, gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en mí. Hasta el día de hoy no hemos recibido herencias terrenales. Hasta el día de hoy, hermanos, y mi familia lo conocen, es humilde. Pero Dios me ha dado el privilegio, como dije hace algunos días, de sentarme también entre los grandes. Y eso se lo agradezco a Dios. Porque tal vez si mis padres o mis suegros me hubieran dado una herencia grande, tal vez yo me valiera por sí mismo y dijera, sí tengo porque me dieron. O si tengo porque mis padres me dieron una buena profesión y lo alcancé. Pero yo digo hoy, y lo entiendo perfectamente lo que habla la palabra, si tengo es para que yo le dé la gloria al Señor.
Bendito es Dios. Saúl era de la familia más humilde, más pobre. Y Dios le dice a Saúl: Saúl, en ti he puesto mi mirada, pero soy el más pobre. Sí, porque cuando seas grande quiero que tú me des la gloria. Para que tú no digas, Saúl, es que lo hice porque vengo de familia que pertenecían a los reyes. Saúl, me tienes que honrar, Saúl. Dios, si Dios está poniendo su mirada en usted, es para que le dé la gloria a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso dice la palabra que de lo más bajo de este mundo, de lo más sencillo, escoge Dios para que le sirva, y los enaltece y avergüence a los más sabios. Pero Saúl empezó a poner pretextos. En el punto número 2, cuando Saúl es llamado, Dios le da 3 señales. Samuel le dice: ¿sabes qué? Cuando entres a la ciudad vas a tener 3 señales que te van a convencer de lo que te estoy diciendo. Todos han pedido señales, hermanos. Moisés lo hizo. Y se preguntó y dijo: ¿cómo me van a creer si yo soy gente humilde? No tengo nada con que les compruebe que tú me enviaste. Le dice el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues tíralo al suelo. Para convencer al hombre, Dios le demuestra su poder y su amor y su gloria. Gedeón, amados hermanos, de la misma manera dice: si tú me has hablado, yo quiero ponerte a prueba. Y Gedeón lo hizo. ¿Se acuerdan del vellón, verdad? Primero lo quería seco, después que lo quería mojado, hermano. Pero la cuestión es que probó y dice Dios: te voy a demostrar que sí estoy contigo. Saúl recibió 3 señales. Y amados hermanos, una de las señales está en el capítulo 10, verso 2, ¿verdad? Cuando dice: verás a 2 hombres. Ellos te dirán: ya encontramos los animalitos que tú buscabas. Esa es la primera señal que te vas a encontrar. La segunda señal está en el mismo capítulo, el verso 3. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigirán a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un cordero de un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. Segunda señal. La tercera señal está en el versículo 5. Bendito es Dios. Llegarás, dice, de ahí llegarás a Gibea, es Gibea, ¿sí?, de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Y le sucedió, ¿sabes? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios no nos va a llamar así por así. Y amados hermanos, se le cumplieron, hermanos, las 3 señales que él, hermanos, le habían dicho. Y amados hermanos, cuando todo sucedió, dice en el capítulo 10 y el versículo 9, amados hermanos, algo que me llama la atención. En el momento, dice el 9, cuando Saúl se dio la vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en ese mismo día, dice, se cumplieron todas esas señales. Cuando Dios quiere algo con alguien, Dios lo hace.
Y amados hermanos, Dios no le cuesta nada transformar el corazón del hombre, de la mujer. Amados hermanos, si Dios lo está llamando, crea, hermano, no sea incrédulo. Si usted ve que viene una persona que tiene vicio, que tiene esto, que tiene lo otro, crea que Dios lo puede cambiar. Alaban al Señor. Bendito Dios, el Señor le cambió el corazón de Saúl. Voy a ir un poco más rápido para que no se me vaya a dormir. Gloria al Señor. La 4, punto número 4. Ya todo estaba bien. Saúl había atendido el llamado de Dios, había visto las señales del Señor cumplidas. Dios le había transformado el corazón. Pero ahora, amados hermanos, Saúl se va a enfrentar al momento más especial. Samuel va a ser elegido rey delante del pueblo. ¿Cuántos le daría gusto, hermano, que las hermanas que fueran elegidas reinas? Qué precioso, ¿no? O a los hermanos, ¿cuántos se esconderían porque les van a dar un premio terrenal? Pero en lo espiritual sí nos escondemos. Alaban al Señor. Saúl, amados hermanos, llegó el momento, dice la palabra del Señor, amados hermanos, en su capítulo 10 donde estamos, dice la palabra del Señor que Samuel empezó a hablar al pueblo de Israel. Y dicho esto, dice el verso 20, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y echaron suerte. Fue escogida, dice, la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercaran la tribu de Benjamín. Y dice, amados hermanos, y por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri. Y finalmente dice que la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que no lo encontraron. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido, hermano? Dios nos ha llamado, nos ha mostrado señales. Hemos sentido que Dios nos ha cambiado el corazón. Pero en el momento en que Dios quiere tomar el control total de nuestra vida, nos pasa lo de Saúl. Dice que Saúl se escondió en medio del equipaje. Y empiezan a buscar a Saúl. Y le dice, bueno, pero la suerte cae sobre Saúl. Y Saúl no está. El Señor le dice a Samuel, vaya y lo saca, ya está escondido. Alaban al Señor. Diría Saúl, aquí ya me escondo, aquí nadie me mira. Hermano, como iba con sus padres. Y yo me preocupa ¿Cómo le estaba Saúl en ese momento, hermano? Si dice la palabra, si usted lee, dice, ahí donde estamos en el capítulo 10, dice que Saúl era un hombre de grande estatura, que el más grande dice que apenas si le llegaba al hombro. ¿Y cómo es que se fue a meter en medio, hermano, a lo mejor de los costales, a ver cómo estaba ahí enrollado Saúl? No quería salir. Había visto ya la gloria de Dios. Saúl había profetizado. Saúl había comido de una comida especial. Saúl, amados hermanos, había visto las señales que Dios le había dado. Y hermanos amados, pero ahora en el momento más preciso, Saúl se empezó a esconder, hermano. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Si Dios te mandara a predicar ahora, que te fueras no te voy a decir que vas a predicar en la iglesia, que te mandara por lo menos, hermano, que fueras a predicarle allá todo por lo viejo, de casa en casa. ¿Será que no te esconderías? ¿Será que no pasaría lo mismo que Saúl? Ay, pero es que mis hijitos, es que la batea, empezamos a excusarnos. Hermano, saliendo del culto nos vamos al bautismo. Ay, está muy lejos, hermano, mejor para la casa en vez de... Así de sencillo.
Nos empezamos a excusar al igual que Saúl. Hermano, va a haber un culto unido el día miércoles allá con los hermanos. Hermano, estamos invitados. Ay, hermano, es el día de descanso ahora. No, hay que vayan los que estén cerca. Y usted no va. ¿Y sabe qué está haciendo? La actitud de Saúl. También usted se está escondiendo. Y usted no se esconde, se enrolla con la hamaca o con la cama y feliz. En el momento más preciso, Saúl se estaba escondiendo. Cuando hay una campaña, cuando hay un culto evangelístico, esos son cultos, hermanos, de testimonio. Es cuando más se necesita la presencia de la iglesia allí. ¿Sabe por qué? Porque está dando testimonio de su unidad. La gente lo ve y ¿sabe qué dice? Campaña esa, tan poquito llegaron, no los cristianos. Saúl se quedó escondido. Saúl se quedó, hermano, metido dentro de la paja también. En el momento, hermano, en esos momentos, cuando hay un retiro espiritual, es el momento específico que Dios quiere que tú salgas a ese retiro y des testimonio de que eres un hijo de Dios. Cuando la iglesia hace un culto evangelístico, es el momento más indicado que Dios te está llamando. No te quedes escondido bajo el equipaje, hermano, como lo hizo Saúl. Bendito es Dios. Dice el verso 22, ¿verdad? Del capítulo 10. Dice, se lo voy a leer. Dice el 22: de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Dice el 23: fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Dice que nadie le llegaba aquí. Pregúntese, usted es tan grandote y tan chillón también. Tan, como decimos, ¿verdad? La palabra aquí, tan galanote que nos vemos, hermano. Y tan jaragancitos somos que no queremos ir a veces a lo que Dios nos está encomendando. ¿Cuánto da gloria al Señor? Si nos miramos bien, cuando nos pega el sol bien chapeadito quedamos y dice que no puede, hermano. No le pase lo de Saúl, hermana, no nos pase lo que estamos viendo en la historia de Saúl. Saúl estaba bien buenote, pues, hermano, bien sano, alto, güero, bien representado. Pero no quería, estaba escondido. Y cuando se va parando y lo van mirando, hermano, y Samuel le dice: miren ahí el hombre que ha escogido Dios. No hay otro como él en Israel, imagínense. Y la gente le empieza a gritar, ¿verdad? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y hermano, para eso lo querían. ¿Cuánto da gloria al Señor? Cuando tú te paras, hermano, en la brecha para dar testimonio de la palabra a donde quiera que Dios te llame, hermano, tú no lo vas a escuchar el aplauso de la gente, pero sabes que, hermano, allá donde no se escucha hay millares de ángeles que te gritan: ¡ahí va el valiente del Señor! Eso tú no lo oyes, pero en el cielo se oye. Dice la palabra que tenemos alrededor una grande nube de testigos. Probablemente ahí está Pablo. Probablemente en ese grupo, hermano, está Esteban. En ese grupo, amados hermanos, están todos aquellos que perecieron por causa del Señor. Y cuando tú te pones en la brecha, hermano, para predicar, para dar testimonio del evangelio, aquellos hermanos dicen: ahí va el ungido de Dios, y le echan porras también, pero eso usted no lo escucha. Pero un día lo escuchará si le es fiel y si le es obediente a Dios.
Baste a entrar y baste a escuchar el aplauso del hermano Pablo. ¡Viva el Hijo del Señor! ¡Viva el Hijo del gran Rey! También escuchará el aplauso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Saúl, en el momento más preciso, se estaba escondiendo, hermano. ¿No se ha escondido usted alguna vez? Sí, tan bueno que es usted. Por ejemplo, en la velada noche, ¿no? Muchos se escondieron. Tan sanote que se ve usted de que media velada, unas cuantas horitas más, metió la cabeza. No, era el momento en que usted va a dar testimonio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Lo voy a dejar ahí porque el tiempo se me va. Pero luego dice, amados hermanos, cuando Saúl se levantó y la gente le aplaudía, también Saúl en ese momento conoció el desprecio de algunos. Dice el versículo, bendito el Señor. No este versículo, pero dice la palabra, se lo voy a leer. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Voy a leer este versículo precioso. Dice, gloria a Dios, dice el versículo 27, si no estoy mal. Sí, dice el 27 del capítulo 10 de 1 Samuel. Pero algunos insolentes protestaron, y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, dice que no le hizo caso. Cuando Dios quiera levantar tu vida para el servicio y Dios esté usando tu vida para servir a Dios, va a llevar gente que te va a desanimar. Tú, evangélico, ya lo voy a ver. Hay gente que te va a llegar de esa manera. Probablemente va a llegar alguien que te va a decir, te dejaste lavar el cerebro. Hermano, aquí nadie se le lava el cerebro. Si yo pudiera hacer eso, yo fuera millonario, hermano, porque si los grandes doctores no lo pueden hacer, yo lo haría, yo lo cobraría bien caro. Pero habrá gente que te va a desanimar. Hay gente, hermano, que en vez que te felicite porque estás llegando a la iglesia, te va a hacer desprecios. Hay gente, amados hermanos, que en vez que te felicite porque ya estás predicando, estás dirigiendo, te van a decir, acaba de venir, mírenlo. Ahí lo más después. Te vas a encontrar con esa gente. No te preocupes, porque tu llamado y tu compromiso es con Dios. Y te van a empezar a señalar, pero si hace algunos días era una no sé cuál, era un no sé cuál, vivía así, ahora se cree muy santo. Usted le tiene que responder con una cita bíblica muy preciosa, la que le he mencionado, 1 Corintios capítulo 1, verso 27 y 28. Cuando alguien lo tome de esa manera y piense de esa manera de usted, es que usted era así, esto y lo otro, y ya lo voy a ver. Y usted contéstele con el texto, 1 Corintios 1, 27. ¿Alguien lo puede leer? 27, 28. Dice mi Biblia, como habla otra diferente, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Así trabaja Dios. Podrá ser maestro, muy intelectual, podrá ser un gran licenciado, podrá ser, hermano, una persona a nivel universitario, pero si no tiene a Cristo, usted es más importante que esa persona. Usted es más sabio que esa persona, porque ha encontrado el camino que ellos no han hallado. Y encontrar el camino de Dios, hermanos amados, significa ser sabios. Bendito es Dios. Póngase de pie en esta mañana y le demos gracias a Dios. Y espero que la palabra haya sido entendida.